Saludamos a la doctora, ¿cómo te va? ¿Cómo le va, doctora? Bienvenida a Sin Censura. ¿Cómo está? Hola, buen día al equipo, buen día doctor, buen día a toda la audiencia. Bueno, le damos la bienvenida porque usted siempre nos está informando y muy bien, y nos informa de las cosas que más nos preocupa. Y una de las cosas que más nos preocupa es esta nueva ola de casos de Omicron, o no sé cómo se llama la variante esta que está ingresando, que está en Japón, en Corea del Sur, en Hong Kong, en Australia, en Europa, en Estados Unidos, y que está multiplicando los casos. En Argentina tenemos una multiplicación, se cuadruplicaron los casos, en Brasil también. Cuéntenos de esta variante, doctora. Bueno, mira, hasta el momento nosotros en la Argentina todavía no tenemos la circulación de la nueva subvariante, que es la que está circulando y que está poniendo en alerta todo el sistema de salud en otros países, ¿no? Estamos justamente, se está justamente en este momento intensificando la vigilancia, porque bueno, hay mucha movilización de personas por la época del año que estamos, ¿no? Entonces es altamente probable, y ahora cuando venga gente del Mundial, que estuvo en contacto con personas de diferentes países, ¿no? Con diferentes realidades y situaciones epidemiológicas, por eso se intensifica, pero hasta el momento en la Argentina no hay circulación todavía de esta subvariante y por lo pronto en Formosa tampoco. Si bien, como te digo, estamos estudiando, pero no tenemos resultados todavía que confirmen. Pero sí lo que puedo confirmar es que estamos con un aumento importante en la cantidad de casos. Se ha cuadruplicado de una semana a la otra, y principalmente acá en la ciudad capital. También en las ciudades del interior va lentamente aumentando la cantidad de casos, lo mismo en la ciudad de Clorinda, pero no en la misma velocidad que está ocurriendo acá en la ciudad. Y eso son varios los factores, ¿no?, que tienen para explicar esta suba tan brusca de casos. Ya veníamos observando un leve, tímidamente, era tibio el aumento de casos, pero bueno, en la última semana, en esta que terminó el día sábado pasado, el aumento fue bastante importante. Entonces sí, me animaría a decir que estamos empezando nuestra cuarta ola. Doctora, a ver, de la primera dosis, estoy viendo datos de ayer a nivel nacional. De la primera dosis se pusieron 41 millones de argentinos. La segunda dosis, un poco menos, se lo pusieron 37 millones de argentinos. Del primer refuerzo, que sería la tercera dosis, la mitad de los de la primera dosis, 21 millones de argentinos se pusieron la tercera dosis. La cuarta dosis se lo pusieron mucho menos, 6 millones de argentinos. Es decir... Y la quinta aún menos. Y la quinta menos. A ver, hoy hay muchísima gente que no se puso ni siquiera la tercera dosis. Exactamente, sí. Generalmente ocurre eso, Gabriel, cuando hay muchas dosis en una vacuna, hay varias dosis que hay que aplicar, o dosis de refuerzo. Generalmente la adherencia a la mayor cantidad de dosis es inversamente proporcional. A más dosis, menos cantidad de gente se vacuna. Lo que está ocurriendo con esta quinta dosis, vamos a verle el lado positivo, sí, es que justamente cuando salen así nuevas dosis, la gente que no tiene su esquema completo dice, yo salió la quinta y yo todavía no me coloqué ni la tercera ni la cuarta, entonces aumenta un poco esa tercera y cuarta dosis. Tampoco es que digamos, uy, qué loco, cómo se cubrió las coberturas, ¿no? Pero digamos que mejoró, en esta última semana que pasó, mejoró muchísimo la cobertura de tercera y cuarta dosis, acá a nivel provincial, ¿no? Estamos con un 73% en terceras dosis y no podíamos salir del 60%, en cuartas dosis estamos alrededor del 36-37%, y en mayores de 18 años, y la quinta dosis más o menos un 5,4%, que sustancialmente mejoraron estos porcentajes la semana pasada. De todas maneras, yo sigo invitando fuertemente a toda la población que está en condiciones de recibir esta quinta dosis, ya sea porque está dentro de los grupos que son los grupos más vulnerables, por eso se inició por eso, o las otras dosis, la tercera o la cuarta, o la dosis que le falte, que por favor concurra a completar esquemas, porque eso es lo que nos va a asegurar una cuarta ola que no se desbande en cuanto a cantidad de internados, en cuanto a cantidad de usos de respirador,
y en fallecidos, ¿no? O sea, hay que completar esquemas para que nuestro sistema de defensa esté en condiciones para poder defendernos. Hoy sabemos con el tiempo que estos anticuerpos, estas defensas bajan. Por eso es necesario dar estas dosis de refuerzo todavía, y por eso es que invitamos, no es una vacuna obligatoria, pero invitamos fuertemente a la población a que complete esquemas. A ver, convénzame, doctora, de que si yo me puse 4 dosis, necesito una quinta. ¿Por qué? ¿La cuarta dosis no me protege o se va disminuyendo con el tiempo? Exacto, es eso, justamente, no es que no me proteja, yo tengo un nivel, los anticuerpos no desaparecen, los anticuerpos son las defensas, ¿no? Que es lo que me genera, entre varias cosas, es lo que me genera las vacunas, ¿no? Digo entre otras cosas porque hay otros sistemas de defensa que también se generan con la vacuna, pero el que nos interesa fuertemente son los anticuerpos. Esos anticuerpos hoy sabemos que disminuyen, no es que desaparezcan, pero disminuyen a una cantidad que no me asegura una protección efectiva, ¿sí? Entonces yo necesito tener un nivel de anticuerpos mínimo para decir, bueno, estoy protegido si es que me llego a infectar. Entonces, por eso es necesario colocarse todas esas dosis. Es como yo siempre digo, mi sistema de defensa yo lo considero como un ejército, ¿no? Que yo necesito, no es lo mismo tener un ejército con 2 personas que un ejército con 200 personas. Entonces, yo necesito que ese ejército sea de cantidad y de calidad justa y necesaria para poder hacer frente. Entonces, necesito colocarme las dosis más si tengo más de 50 años y aún más si tengo algún factor de riesgo o alguna enfermedad de base que probablemente me complique aún más la infección. Entonces, si yo estoy dentro de los grupos más vulnerables, con más razón tengo que vacunarme y completar esquemas. No me coloqué la cuarta y pasaron más de 120 días que me coloqué la tercera, o pasaron más de 90 días que tuve COVID, bueno, me completo, me pongo la cuarta dosis, después espero y me pongo la quinta. Pero lo importante es que nos vacunemos, que tengamos todos los refuerzos para poder tener la cantidad de anticuerpos necesarios para poder defendernos. 120 días, es decir, que en 3 meses empieza a bajar la cantidad de anticuerpos que tiene mi organismo, después de la última... Promedio. Sí, eso no es, en biología nada es exacto, ¿no? Pero sí, en promedio. Hay algunos, eso depende también mucho del sistema de defensa, del sistema inmunológico de cada persona, ¿sí? Pero en promedio podemos decir que 120 días serían 4 meses, que tenemos que esperar entre dosis y dosis. Y si tuve COVID son 90 días porque cuando uno produce COVID, por supuesto que la cantidad de anticuerpos es mucho mayor, entonces no es digo que debo acortar un poquito más los tiempos también. Claro. Pero debemos esperar 120 días entre dosis y dosis. Ahora vamos a un tema discutible, discutido. Gente que está mirando lo que ocurre con la vacuna bivalente, que ya se está probando, se aprobó en Brasil, se aprobó en Estados Unidos, se aprobó en Inglaterra, que sería la que sirve para el Omicron, ¿no? Entonces dice, hay gente que dice, a ver, me dicen que me vaya a poner la quinta dosis, pero si entra la bivalente contra el Omicron, voy a tener que esperar 4 meses para ponérmela. ¿Por qué no espero que entre la bivalente, la nueva vacuna, y así voy a tener un refuerzo? Mato 2 pájaros de un tiro. Exactamente. ¿Qué le dice usted a esa gente? La vacuna, la bivalente, todavía no hay fecha, ¿sí? No hay fecha de ingreso, no hay fecha de aprobación. En la Argentina todavía estamos, vamos a decir, en pañales. No tenemos fecha, o sea, yo no le puedo decir, sí, espera, porque total, yo sé que en enero la vacuna entra. Como no tenemos una fecha definida y mientras tanto tenemos que pasar esta ola que está aumentando, yo necesito que la gente se vacune ahora, no podemos esperar, porque puede llegar a ser tarde, puede ser que entre mucho más adelante la bivalente, como puede ser que entre en febrero o marzo, realmente desconozco las fechas. Entonces, mientras tanto, yo me tengo que defender. Es como que yo pongo un sistema de alarmas en mi casa para si entra el ladrón, ¿no es cierto? Y lo puedo colocar ahora, no, pero voy a esperar, total, en 3 meses va a salir algo mucho más sofisticado, mejor, y sí, pero mientras tanto me puede entrar el ladrón a mi casa y me puede hacer estrago, y es lo mismo. Las vacaciones es una época de mucho contacto. De mucho movimiento de personas. Vienen, ahora en este mes de diciembre tenemos recepciones de los chicos de las escuelas secundarias.
Ahí ya tenemos, recuerde que todos los 2 años anteriores, siempre para esta época, tuvimos un aumento de casos. Vienen las fiestas donde nos reunimos, vienen familiares de otras provincias, con otras realidades, de otros países. Después vienen las vacaciones donde nos vamos o venimos. O sea, hay mucha movilidad y el COVID es un virus que le gusta, justamente utiliza a las personas para trasladarse y diseminarse mucho más rápidamente. Es un virus que se transmite muy rápidamente, y más la cepa Omicron. Hoy sabemos que tiene una transmisibilidad muy alta, inclusive esta variante que todavía no ingresó al país, pero que ya está en otros lados circulando. Es una cuestión de tiempo para mí que entre al país y que entre a Formosa. Hay gente que va a venir ahora del Mundial, eso también genera mucha movilidad de personas. Sí. Entonces, yo capaz que le estoy diciendo, sí, hoy no hay, y dentro de 2 o 3 días salen las primeras variantes, ¿no? Porque yo le puedo asegurar lo que pasó hasta el viernes, que es lo que nos informa el Ministerio de Salud de la Nación. Es decir, pero es inminente. Sí, en resumen, la variante Omicron puede ingresar, puede ya estar circulando y todavía no nos enteramos, pero la vacuna bivalente todavía no fue aprobada en Argentina. Hay que aprobarla y hay que comprarla, las dos cosas, ¿no? Exactamente. En este momento hay 8 millones de vacunas en disponibilidad, que nos sirve ahora para cubrirnos del bicho que está en circulación en este momento. Y se viene una época en que nos vamos a juntar, vamos a celebrar, nos vamos a reunir con gente que está lejos, que se va a juntar con nosotros y que no sabemos qué está pasando en su entorno, ¿no es cierto? Entonces, lo prudente es vacunarse ya con la 5ª dosis, y a muchos que no se pusieron la 3ª, la 4ª, que se la pongan. Excelente el resumen, bien. Perfecto, muy bien. Otra cosa que me preocupa, la viruela del mono. Veo que hay en Paraguay, veo que hay en Chaco, veo que hay en Corrientes, nos rodean la viruela del mono. ¿Puede haber viruela del mono que entre a Formosa? Puede haber, por supuesto. De hecho, nosotros tuvimos casos sospechosos, tuvimos 4 casos sospechosos que fueron descartados por laboratorio, se tomaron las muestras, se mandaron al Instituto Malural, que es hoy quien tiene el diagnóstico de esa patología, exactamente. Si bien ya se hicieron las transferencias a las provincias, Formosa todavía está poniendo a punto la técnica, pero que cabe la posibilidad, y sí cabe la posibilidad, así como entra cualquier otro bicho, vamos a poner, hablando en criollo. Pero por ahora Formosa todavía no tiene caso confirmado. ¿Es preocupante? ¿A usted le preocupa esa viruela del mono? Es preocupante porque sí, digamos, una vez que ingresa hay que controlar, hay que hacer unas rápidas acciones de bloqueo para que no se disemine. Si bien la transmisión no es la misma que por COVID en cuanto a velocidad de transmisión, pero sí. Y en general, de todos los positivos que tuvimos en Argentina, solamente tenemos un fallecido, o sea, la letalidad es muy baja. Pero igual no deja de ser una preocupación, ¿no? Por eso siempre el sistema de salud está en alerta, y de hecho hemos tenido esos 4 casos sospechosos porque justamente ante la sospecha había que descartar la posibilidad de que sea ese virus, ¿no? Pero por eso nos ocupamos del tema, justamente intensificando la vigilancia. Otro tema, a mí me preocuparía mucho más, Gabriel, en este momento, por la época que estamos empezando, de calores, de lluvias, y el dengue. ¿Sí? Dengue es para nosotros, el dengue es habitual en esta época, es habitual que empiece a aumentar. Entonces hay que ver, también el sistema de salud está en alerta, se intensifica la vigilancia, pero hay que, como vecino, como ciudadano, lo que nos corresponde a nosotros es mantener nuestro patio limpio, es decir, libre de todos aquellos recipientes que puedan juntar agua, y que es justamente el lugar donde se disemina el mosquito y pone sus huevos, y son huevos muy resistentes hasta que eclosionan y forman las larvas. O sea, me preocupa mucho más el dengue que la viruela. No quiere decir que no le demos importancia a la viruela, ¿no? Pero para nosotros el dengue siempre, en esta altura o a esta época del año, es un problema importante a tenerlo en cuenta. Correcto. Mucha gente se está por ir a Brasil de vacaciones, y en Brasil hubo en el año pasado 619 casos confirmados de sarampión, incluyendo 2 personas fallecidas de sarampión. Y apareció por ahí un caso
suelto, pero existió, de poliomielitis. A ver, si estamos por viajar a un país donde hay sarampión y puede ocurrir que haya polio, ¿qué medidas se pueden tomar respecto de esto? Todavía estamos a tiempo, es la última semana esta, porque se extendió un mes la vacunación con las 2 dosis adicionales obligatorias de la triple viral, que es justamente la que previene sarampión, rubiola y paperas, y la vacuna antipoliomielítica. Si nosotros tenemos pensado viajar a Brasil y tengo hijos o hijas entre 3 meses y 4 años de vida inclusive... Se cortó. Sí. Por favor, vos no me lees el grupo, te lo venía advirtiendo. No, estoy mirando noticias. Sáquenme ese timer, por Dios. Dale, volvemos a retomar un ratito, dale. ¿Sí? Para comunicarnos y cerrar la nota. Y después, tenemos este mensaje acá. ¿Querés usar Diego? Si querés, Marcelo Rojas nos habló desde los chiriguanos. Vamos de acá. Estoy escuchando, en los chiriguanos no nos olvidemos cómo la policía nos maltrataba con el tema de la vacunación. Está enojado Marcelo Rojas con este tema. Bueno, acá hay otro mensaje más que está relacionado a las candidaturas y demás, que es el tema que ahora, sin lugar a duda, va a empezar a predominar en los mensajes de acá en más a medida que se vayan lanzando los candidatos. Dice: negocio redondo para Naidenós como senador, Burjaile diputado nacional, y nada cambia. Lo único que Carvajal va a exigir a que Lee sea diputado provincial. Bueno, eso es la opinión de la gente, es el esquema que por ahí de repente la gente va armando de afuera, lo va viendo y lo va comentando. Y nosotros le damos lectura a todos los mensajes que van llegando. Ya lo tenemos nuevamente a la doctora Claudia Rodríguez. Doctora Gabriel. Rodríguez, disculpe la interrupción. No, por favor. Estábamos hablando de que usted recomienda ponerse la vacuna antipolio y la triple viral. Exactamente, sí, son esas 2 dosis en ese grupo de niños justamente que debemos vacunarlos, porque son los niños que hoy sabemos no tienen la cobertura, una buena cobertura, ¿no? Y son susceptibles de poder infectarse más si se van a Brasil, donde, como usted decía, hubieron casos durante todo el año. Brasil es un país que es endémico para sarampión. ¿Qué quiere decir endémico? Que lo tiene durante todo el año en una cantidad. Entonces, estamos muy cerca, mucha proximidad desde lo geográfico, nosotros tenemos mucho intercambio con Brasil, entonces es necesario vacunarnos, es necesario que se vacunen esos niños y es necesario que nosotros también completemos esquemas de COVID, ¿sí? Todas las vacunas que están disponibles, tanto dentro del programa de vacunación como estas dosis de refuerzo o en el caso de COVID, que no es obligatoria, y también hay dosis, es conveniente que nos apliquemos, y más si vamos a viajar a Brasil, que es un país que tiene una realidad diferente a la nuestra, ¿no? Y por último, doctora, mucha gente que dice, basta de vacunas, basta. Le voy a leer un comentario que recién entró, de un señor llamado Ramón. Sí. Dice: los vapores también son buenos, de malva y eucalipto también, mejor remedio casero. A mí me sanó. Tanta inoculación, doctor, no somos ganado. ¿Qué le dice usted a Ramón? ¿Qué le digo a Ramón? Obviamente que los vapores que él se hace son buenos, efectivamente, porque son productos naturales. De hecho, de ahí se generan muchos de los medicamentos que uno toma, ¿no es cierto?, vienen de la naturaleza y que fueron mejorando con el tiempo. Pero una cosa son los vapores, que lo que me hace por ahí, ¿los vapores de qué me dijo que eran? Malva y eucalipto. Malva y eucalipto, sí, son, vamos a poner entre paréntesis, como broncodilatadores, entonces mejora la respiración. Pero esos vapores a mí lo que no me hacen es generar defensas, justamente, los anticuerpos. Yo los anticuerpos los genero con las vacunas. Y a mí lo que me va a defender de si me ingresa el virus a mi cuerpo y me infecta o me reinfecta, son los anticuerpos, ese sistema de defensa. Estos vapores lo que hacen es mejorar la sintomatología que yo puedo tener en cuanto a que me dilatan un poco los bronquios, entonces voy a respirar mejor, van a caer los mocos, pero no me van a generar las defensas. Yo las defensas las genero o porque me infecto naturalmente o porque me coloco vacunas. Y en este momento, ¿por qué? Y es lo que explicaba hoy. ¿Por qué tantas dosis? Porque hoy sabemos que nuestras defensas bajan. Entonces yo necesito tener una buena cantidad para que me defiendan
si es que me llego a infectar. Por eso, lastimosamente, hay que aplicarse esta cantidad de dosis. Obviamente, yo no creo que seamos ganado, porque para eso se hacen todos los estudios pertinentes. Se han aplicado millones de dosis en el mundo y la verdad que la eficacia y los resultados lo tenemos a la vista. Formosa misma es un ejemplo porque a medida que van pasando las olas, la cantidad de fallecidos va disminuyendo. Eso hace que disminuya también la percepción del riesgo y eso hace que también no se completen los esquemas de vacuna, ¿no es cierto? Porque cuando nos pasa el julepe, cuando nos pasa el miedo, ahí ya no queremos pincharnos. Nos relajamos. Sí, yo sé que es incómodo tener que pincharnos cada 4, 3, 5 meses. A nadie nos gusta, obviamente, pasar, pero prefiero pasar ese pinchazo y estar incómoda unos días a tener que después lamentar complicaciones o lamentar pérdidas en el peor de los casos, ¿no? Cuando yo tengo a mi disposición, porque las vacunas están a mi disposición, una herramienta para prevenir complicaciones que es muy eficiente. Entonces, yo debo completar los esquemas. Si yo me quiero realizar todos los remedios, entre comillas, caseros, está perfecto, pero hay otra cosa que tener en cuenta. Yo no estoy en contra, a ver, no quiero que me malinterpreten, yo no estoy en contra de los remedios caseros, porque son la base, son la naturaleza y son la base de todos los medicamentos que existen, ¿no? De algún lado se sacaron y después se los sintetizan en el laboratorio. Pero cuando uno toma esos remedios caseros, se hace, los vapores o los tecitos, uno pone a ojo una cantidad del remedio o del principio activo, ¿sí? No una dosis, no está dosificado. Y nosotros tenemos, se ve, muchas intoxicaciones justamente por estos remedios caseros, no porque sean malos, sino porque uno por ahí no tiene no tiene una cantidad. Y un poquito más, y un poquito más, y un poquito más, y un poquito más te puede llegar a complicar, ¿sí? Porque no deja de ser una intoxicación. Entonces, yo no estoy en contra, me parece que todo ayuda, mejora y alivia los síntomas, pero no me previene la enfermedad. Entonces, yo tengo la forma de prevenir las complicaciones con las vacunas, así que yo le recomendaría al señor Ramón que haga un esfuerzo más, si está más todavía en el grupo de los mayores de 50 años o los mayores de 18 con algún factor de riesgo, yo le invito a que, además de hacerse los vapores, complete sus esquemas de vacuna, que es lo que le va a asegurar que no se complique si se llega a infectar. Doctora, última pregunta. Si yo me voy a un vacunatorio y quiero matar 2 pájaros de un tiro y ponerme la vacuna contra la influenza y la vacuna contra el COVID, ¿me puedo pedir o no? ¿O no sí. La vacuna, la antigripal, que es la de influenza, es una vacuna obligatoria también, pero para algunos grupos de riesgo, ¿sí? Es a partir de los 65 años se puede colocar, y es obligatoria, y menores de 65 con factores de riesgo. Correcto. Si usted está en alguno de esos grupos y se quiere colocar la antigripal y además le corresponde también colocársela para el COVID, se puede colocar las dos en el mismo momento. Le van a colocar uno en un brazo y en otro brazo, seguramente va a tener efectos adversos, es muy probable, porque son 2 vacunas justamente que se está colocando, pero sí lo puede hacer, no tiene ninguna contraindicación. Correcto. Muchísimas gracias, doctora Claudia Rodríguez, como siempre, muy buena explicación, muy clara, muy pedagógica, sobre todo para la radio. Muy práctica, sí. Llegamos a un público muy amplio, así que muchísimas gracias. No, por favor, doctor, muchas gracias a usted, a su equipo, y saludos, que tengamos una buena y bendecida semana. Hasta luego.